La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y para continuar con este tema, le damos la bienvenida a Francisco Rivas, director del Observatorio Ciudadano, quien precisamente opina del papel del Ejército en la lucha contra la delincuencia, a pesar de no ser su función y de que no se haya legislado al respecto. Francisco, gracias por acompañarnos. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. ¿Qué tal, Juan? Marcela, muy buenos días a ustedes y a todo el auditorio. Y el Observatorio Ciudadano, ¿cómo observa, si me permiten la redundancia, el papel que el Ejército ha desempeñado en esta lucha contra la delincuencia y sobre todo el fuerte discurso del general Cienfuegos el pasado jueves? Mira, el discurso a mí me parece un discurso impecable, entre otras cosas, pues es un discurso que parece escrito por muchos de los que ya hemos opinado, o sea, en realidad no es muy diferente de muchas cosas que desde la sociedad civil ya hemos dicho. Ya hemos hablado de la necesidad de instituciones de seguridad policiales propias para los estados. En este espacio ya lo habíamos platicado en otras ocasiones. Es decir, necesitamos que lo que estaba previsto en la estrategia del combate al narco y con lo que se empezó hace 10 años, pues se cristalice. Y esto no ha sucedido porque en los estados, pues los gobernadores se han dedicado a hacer otras cosas. Y evidentemente el dinero destinado al fortalecimiento de las policías, pues ha terminado en otras cosas. Te hago un ejemplo muy claro, el caso Tamaulipas. Tamaulipas recibió más o menos un poco más de 3,000 millones de pesos para la reconstrucción de las policías. Se prevé que Tamaulipas necesita más de 9,000 policías estatales y actualmente tiene menos de 2,000. Entonces, pues la pregunta, uno es, ¿qué pasó ahí, no? ¿Por qué no se pudo reconstruir? No hay una rendición de cuentas en ese sentido, porque podría no, por diversos motivos, pudo haberse no cumplido el objetivo, pero pues nos tienen que decir como sociedad qué sucedió. Y la segunda es, ¿y en qué se gastaron el dinero? Porque si no se logró cristalizar, si por algún motivo no hay policías, pues entonces, ¿en qué se gastaron 3,000 millones de pesos? Y es exactamente el mismo caso Veracruz, Guerrero, Michoacán, entidades en donde los gobernadores pidieron apoyo a la federación les mandó a fuerzas federales, que incluye Policía Federal, Ejército y Marina, y no hubo reconstrucción de las policías. Por eso coincidimos con lo que dice el general. El Ejército y la Marina tienen una vocación diferente, tienen un entrenamiento diferente, y le pedimos a una institución que no está hecha para esto, que cumpla, pero aparte no le hemos dotado del marco jurídico. Y te soy sincero, yo siempre tengo un poco de preocupación de que la vayamos a dotar del marco jurídico, porque creo que el día que la dotemos del marco jurídico es el día que vamos a decir, pues definitivamente no van a salir de las calles. Sin embargo, habría que estar muy al pendiente de en qué va a consistir este marco jurídico, porque el 27 de octubre César Camacho Quirós presentó una iniciativa precisamente para regular la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El portal, sin embargo, publica que el artículo 2 detalla que en las acciones de seguridad interior se observará el uso legítimo de la fuerza, entendido como la utilización de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Armadas y Federales para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave, es lo que dice a la letra el artículo 2. Y bueno, de acuerdo con algunos analistas y también de la propia oposición, ven la posibilidad de abrir un manto de impunidad para los abusos castrenses. Incluso el mismo general José Francisco Gallardo Rodríguez advirtió que se corre el riesgo de que esa normativa encubra violaciones de derechos humanos. ¿Qué opinión te merece, Francisco? Bueno, coincido. Estamos en el ámbito de las especulaciones, pero efectivamente estamos en el ámbito de especulaciones probables. Nosotros conocemos cómo ha sido el trabajo de
Ejército y Policía Federal y Marina. Sabemos que si bien hay muchas personas que están comprometidas, que son héroes, que tienen verdaderamente este sentido de deber y de patriotismo, pues también sabemos que hay personas que no coinciden con que todos tenemos derechos y con que tiene que existir un debido proceso, y el ejército está entrenado específicamente para repeler matando al enemigo. Ellos no están entrenados para actuar según el debido proceso. De hecho, ni siquiera están capacitados en una función de primer respondiente ante un problema, ¿no? En el nuevo sistema de justicia penal. Entonces, pues obviamente, todos estos elementos, o sea, más allá de este artículo en particular, que esta es una propuesta, y de hecho hay otras dos ahorita en el Senado, en la Cámara de Diputados que se discuten, más allá de cuál vamos a decidir, un marco jurídico sí se necesita, y se necesita porque desafortunadamente si quitaras en este momento al ejército, nosotros hemos dicho, el ejército debe salir de las calles, pero también estamos conscientes que por mucho que digas el ejército debe salir de las calles, pues si lo sacas ahorita vamos a tener una crisis de violencia muy importante. Por ejemplo, el caso de Tamaulipas también, cuando Tamaulipas y Guerrero, cuando las fuerzas federales se desplazaron de Tamaulipas y de Guerrero para moverse hacia Oaxaca, el aumento de la violencia fue inmediato. Tuvieron que regresarlas para que las condiciones pudieran ser mínimamente aceptables. Entonces yo creo que el marco normativo debe ser un marco normativo que hay que analizar con cuidado, que debe ser respetuoso de derechos humanos, que debe acompañarnos a todos en este proceso, es decir, que debe estar a servicio de la sociedad. No debe ser a servicio del ejército, no debe ser a servicio de algún poder en particular, sino debe ser a servicio de toda la sociedad. Pero sobre esa base, lo que necesitamos es que insisto, pues que se cumpla, ¿no? Que exista este marco regulatorio y después de esto que exista un plan para sacar a las policías de la calle. Está usted escuchando a Francisco Rivas, director del Observatorio Ciudadano. Sin embargo, Francisco, es de dudarse que esto se pudiera lograr mientras no se tengan corporaciones policíacas que realmente respondan a esta necesidad de regresar al ejército, a los cuarteles, y que ellos asuman la responsabilidad que le corresponde, sobre todo luego de que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, exigió que México respalde a las Fuerzas Armadas y los estados y los municipios asuman su parte en el combate a la delincuencia, porque no se debe dejar todo el peso de la responsabilidad solo a los militares, fue lo que dijo Juan Pablo Castañón. Sin embargo, en la situación que estamos viviendo actualmente, ¿tú crees que las corporaciones policíacas locales, tanto municipales como estatales, podrían asumir esa responsabilidad? Pues no es que podrían, deben asumirla. El tema es, no la han asumido por estos factores de los que estamos y de los que platiqué en un principio. Tenemos un problema de insuficiencia de policías, no solo de que tenemos a lo largo del país policías que podrían no ser confiables. Por eso les ponía el ejemplo de Tamaulipas. O sea, Tamaulipas, cuando volteas a ver, ves nada más a menos de 2,000 policías. Pues con menos de 2,000 policías no vas a hacer absolutamente nada. Y el riesgo que tienes es que si los mandas a la calle así como están, pues y solos, o los matan o los corrompen. Entonces, cualquiera de los dos escenarios no es el escenario que buscamos y que necesitamos. Necesitamos condiciones diferentes para que exista efectivamente un compromiso de los gobernadores por asumir su responsabilidad, porque aquí los que están nadando, como diría coloquialmente,
pues lo están dando muertitos son los gobernadores, porque al no construir instituciones de seguridad, al seguir dependiendo de la federación, pues si algo falla, la culpa es de la federación. Y si las cosas funcionan, te pueden colgar una medalla por la que no hicieron absolutamente nada. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es un trabajo de verdad de pedirle que exista compromiso para aquellas personas que nos pidieron el voto, aquellas personas que insistieron en decir que tenían un plan para mejorar las condiciones de cada uno de los estados en donde estas personas optaron y decidieron gobernar. Yo entiendo que gobernar es difícil, pero nadie se los pidió, o sea, ellos fueron los que decidieron ser nuestros gobernadores, ellos decidieron ser nuestros alcaldes, ellos decidieron estar al frente de las políticas y por lo tanto pues no es justificable el hecho de que porque sea difícil, porque una tarea sea compleja de realizar, pues entonces tengan la justificación para no hacerla. Uh-huh. Francisco, hoy necesitamos esos gobernadores que sí cumplan. Claro. Francisco, buenos días. Saludo a Marcela Pámanes. ¿Qué tal, Marcela? Francisco, yo entiendo que hay un desgaste además natural por lo que ha significado que el ejército esté haciendo las labores que está haciendo desde hace ya algunos años. Y este desgaste impacta directamente en la percepción de confianza. Y recientemente, por lo menos desde Consulta Mitofsky, se entregó los resultados de un estudio que tiene que ver con la confianza en las instituciones. Y me llamó mucho la atención desde el momento en que se presentó y ahora mismo que estamos conversando sobre las instituciones con mayor confianza ciudadana, que sin duda alguna siguen siendo las universidades, seguidas de la Iglesia y el Ejército, aunque las tres, dice el mismo reporte, sufren una disminución de 0.2 puntos, lo que las coloca en su peor nivel histórico. Y me parece que ahí hay otro riesgo muy grande, ¿no? Porque finalmente el ejército había sido hasta hace poco y después de una década convulsa de los 60, pues una de las instituciones con más prestigio, puesto que el ejército estaba prácticamente dedicado a cubrir los momentos de desastre o de alguna contingencia provocada por la naturaleza, etcétera, ¿no? Y también en el combate a la delincuencia, lo que tenía que ver con el acabar con los sembradíos o perseguir a los delincuentes, pero en las zonas serranas o en zonas que eran prácticamente inaccesibles para otro tipo de corporaciones policiales. ¿Dónde está el riesgo de que perdamos la confianza o por lo menos que disminuya la confianza que en otro momento se tenía por el ejército? Pues el riesgo es el mismo que tenemos hoy todas las veces que hablamos de cualquier tipo de institución. Mira, te hago un ejemplo que a mí me preocupa mucho y que todas las veces veo crecer. Yo he insistido de que la estrategia que podemos tener los mexicanos para el futuro, si queremos un México de paz, es fortalecer el Estado de Derecho. Y te voy a decir que hay quien me ha dado hasta por debajo de la lengua. O sea, hay mucha gente que me tacha de ingenuo o de estúpido. ¿Por qué? Porque me dicen, nunca va a haber Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque la policía, porque los políticos, porque esto, porque el otro, porque arriba, porque abajo. Y entonces que yo pida que existe Estado de Derecho, pues en realidad no solo es una utopía, sino aparte les estoy haciendo el caldo a este grupo de personas que en realidad pues no tienen ningún interés por hacer las cosas bien por México, sino lo único que buscan es enriquecerse. Y esa posición es una posición compartida por muchos. Me lo ponen en Twitter, en Facebook, o sea, en todas las redes sociales que tiene hoy la gente disponible para dar su opinión. Yo sigo insistiendo que necesitamos Estado de Derecho, sigo insistiendo que necesitamos instituciones sólidas y confiables. Claro. Y eso significa instituciones en las que cuando me suceda algo, yo pueda acudir a esta autoridad. Bien. Hemos hablado en otros momentos de seguridad, y si recuerdas, lo que yo les comentaba es, seguridad es que en el momento, no que no sucedan las cosas, sino que cuando sucedan, tú puedas
tener una respuesta inmediata o Claro. puedas tener esa confianza, acercarte a la autoridad de que y vas a tener una respuesta adecuada. Si nosotros Muy bien. dejamos de confiar, ya no vamos a tener en quién acudir. Bien, Francisco Rivas, director del Observatorio Ciudadano, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Como siempre, un gusto saludarles y muy buenos días a todos. Hasta luego.